Buenas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. ¿Ahí sí me están escuchando? Sí, señor. Ok. Bueno, buenos días a todos. Ya estamos 12 participantes. Profe, buenos días. Buenos días. Es que le quería hacer una pregunta. Cuéntame. ¿El mapa mental que tenemos que hacer es a mano o se puede en computador? No, se puede en computador también, hágalo bien chévere. Ah, Pero pues si quieren hacerlo a mano y sacarle la foto también es válido. Pero entonces el mapa mental está ampliado, dado a lo que hemos hablado. Entonces van a hacer un mapa mental de los bienes y otro de los mercados, ¿ok? Porque es que es importante que ustedes entiendan esos dos conceptos. Entonces serían realmente dos mapas mentales. Uno de bienes y otro de los mercados. Bueno. bueno. Listo, todavía falta que se conecten algunos dos compañeros. ¿Erika está? Diga Sí, que... profe. Ah, bueno. ¿De qué, profe, de los mercados? ¿El mapa mental? Son dos mapas. Sí, Dos, señor. Uno es de los bienes y y otro, y el otro de los mercados. Bueno. Ok. Bueno, hoy vamos a ver este tema de el crecimiento empresarial. Es un tema bien interesante. Ya creo que lo habíamos tocado en algún momento, pero aquí lo estamos volviendo a retomar. Entonces, el crecimiento empresarial lo tenemos, digamos, la visión es por dos lados, un crecimiento interno y un crecimiento externo, que es lo que llamamos nosotros un crecimiento híbrido. Es decir, un crecimiento impulsado, digamos, por el crecimiento interno, ¿cierto? Y normalmente, pues, sale hacia el exterior porque, pues, nos interrelacionamos no solamente con la competencia nacional, sino ya internacional. Eso es lo que llamamos mercados competitivos, mercados logísticos, mercados de cadena de valor o cadenas globales de valor se llaman, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos que el crecimiento interno, aquí como está en esta grafiquita hecha, está el crecimiento empresarial, está la introducción a los temas de microeconomía, perdón, que decimos que microeconomía
para directores es igual a la economía empresarial, es igual a la economía directiva, es igual a la economía de gestión empresarial. Así lo llama Peter Navarro, que es un profesor de Columbia University, que ha hecho unos libros bien interesantes sobre los diferentes cursos de MBA o Master in Business Administration para las universidades de los Estados Unidos, y entonces hizo un compendio, y dentro de ellos tiene que es la aplicación de conceptos a la gestión, sobre todo para los temas de microeconomía, y habla sobre las grandes preguntas en los 3 bloques, ¿no? En la teoría de la demanda y los precios, en la teoría de la oferta y la producción, y en la teoría de los bienes y el mercado, los 3 grandes bloques que hemos hablado de microeconomía. Después vemos acá la curva de demanda, aquí la curva de oferta y demanda forman un punto de equilibrio. Vemos desplazamientos de la curva de demanda, la elasticidad de la demanda, inclinación de la curva, ¿cierto? Vemos ya como tal la teoría de la oferta y la producción. Bueno, antes de elasticidad, precio de la demanda, teoría de la oferta y la producción, entrada y salidas estratégicas de los mercados, características de la demanda. Aquí hay una clasificación, tipos de bienes, ¿cierto? Para lo que hemos hablado, eso es lo mismo que vimos ayer, determinantes de la elasticidad. Bueno. Entonces, arrancamos un crecimiento empresarial que está dentro de estos 2 parámetros, ¿cierto? La productividad hacia adentro y hacia afuera. Pero ¿qué pasa? Tenemos lo que hemos hablado de gestión de costos y gastos hacia el interior y la administración de presupuestos y procesos como parte de ese crecimiento interno. Y en contraprestación, digamos, para el crecimiento externo, pues vamos a hacer una gestión de valor. La administración y las finanzas estratégicas son muy importantes, digamos, dentro de este proceso de crecimiento empresarial. Decimos que esto es un crecimiento hacia adentro y este es un crecimiento hacia afuera. El crecimiento hacia adentro. Hablamos de ahorros que generan mayores eficiencias, disminución de costos, optimización de recursos, que va a generar mayor productividad. Vea, todo está en función de la productividad y la competitividad. Hemos dicho, a mayor productividad, mayor posibilidad de competir o mayor posibilidad de ser competitivos. Para la parte del crecimiento hacia afuera, pues tenemos unos incrementos en los ingresos a través de los incrementos en ventas, en la producción, y ahí hay una matriz que analizamos en alguna época que fue la matriz Ansoff, una matriz de productos y mercados. La internacionalización como tal, es decir, hacer procesos de internacionalización o buscar exportar como tal, ¿cierto? O importar, porque pues también si es necesario, pues necesitamos importar y exportar dentro de esa misma cadena de valor. Tenemos productos, incremento y análisis, mejora, innovación en productos y mercados, ¿cierto? Y hay como en esta administración y finanzas estratégicas, pues tenemos una parte de integración horizontal y vertical, que ya la vamos a analizar, integración horizontal y vertical como estrategias, o diversificación en los mercados, pero
también diversificación a través de Merge and esto es M&A, significa Merge and Acquisitions. Es decir, fusiones y adquisiciones. Es una estrategia de integración también importante de las compañías que a cada rato la están haciendo. Genera mayor productividad. Todo esto es en función de generar mayor productividad, obviamente, crecimiento hacia afuera. Entonces, ¿qué tenemos? Obviamente, por un lado, pues todo el tema de la demanda, con los decrementos en costos, buscando decremento en los precios o mejoramiento de los precios, o una rebaja pues en los costos, una optimización de costos acá importante. Para eso las cosas que yo estoy proponiendo, siempre se las he propuesto, es que tengamos gestión de procesos al interior de las compañías y tenemos los sistemas de gestión de calidad, los sistemas integrales de gestión, el ISO 9000, el ISO 14000, 17000, el ISO 25.000, 50.000, 31.000 y 45.000. Aquí tendríamos este 31.000 significa, ¿qué significa ERM? A ver, búsquenlo y verá. ISO 31.000. ERM. ¿Qué significa CPPC? Producción. PCC. Sí. Incremento de la producción. PCC. Ya averiguamos este ERM, ¿qué significa? ISO 31.000. ERM. Significa, es la gestión integral de riesgos, forma parte de las buenas prácticas de gestión empresarial y es un proceso que permite tratar eficazmente la incertidumbre, identificando riesgos y oportunidades y optimizando la capacidad de generar valor. Y capacidad de generar valor. Enterprise Risk Management. O sea, es el manejo integral del riesgo en la compañía o en la organización. Enterprise Risk Management. El ERM, que ayuda precisamente en momentos de incertidumbre a gestionar esa incertidumbre para que se vean realmente las oportunidades, obviamente las posibilidades y gestionar el riesgo ante esas posibilidades para tomar las mejores decisiones y hacer las mejores inversiones, las mejores posibilidades, pues para hacer crecer la compañía, ¿cierto? Entonces es una gestión del riesgo que también es importante ahora incorporarlas en todo lo que tiene que ver con la compañía. Enterprise Risk Management. Este ISO 45.000 pues ya es algo que nos lo exigen. La seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Todas las empresas en Colombia deben tener sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. ¿Cierto? Y otra de las ISO 17.000 también tiene que tener eso, más que esa certificación, tiene que tener todo el sistema de seguridad de la información en el manejo de la información, manejo de datos de los clientes sobre todo. Para eso tiene que estar uno manejando todo el tema de ISO 17.000, la seguridad de la información. A través de la superintendencia también hay un control a muchas empresas que manejan datos de los clientes precisamente para que se maneje una política de seguridad en la información.
Entonces, muchas veces cuando ustedes están en solicitando inclusive algún crédito, o haciendo alguna compra o haciendo alguna consulta en alguna página web, muchas veces aparece le aparece un certificadito ahí de verificación, inclusive por internet, que dice que si está de acuerdo con el manejo de la información de los datos como cliente. Eso se llama seguridad de la información, ISO 17000. Es una exigencia ahora también para todas las compañías que manejen información, y como todas las compañías ahora manejan información, pues es una exigencia para todas, realmente. Bueno, la otra cuestión, entonces aquí estamos planteando pues esta gestión de procesos versus todo lo demás que tiene uno que hacer en la compañía, que es la gestión de valor y la gestión de activos como tal. Es precisamente tomar las mejores decisiones con respecto a las inversiones, a la liquidez, al endeudamiento, ¿cierto? La gestión comercial, pues claro que para cada una de estas normalmente pues todo tiene que ver con el CEO, con el presidente de la compañía, con el gerente general de la compañía, pero pues lo que están buscando siempre, y uno lo puede ver muchas veces, pues obviamente es una gestión integral, ¿no? De todo esto. La gestión integral, pues la que debería manejar obviamente un presidente, un gerente general de una compañía, pues para eso tiene sus cabezas, ¿no? Tiene sus expertos, y en ese orden de ideas, pues para la gestión de valores el financiero, o bueno, puede ser el mismo presidente. La gestión comercial, pues es un presidente o un vicepresidente comercial, ¿cierto? Un vicepresidente de ventas. La gestión financiera, pues el financiero como tal, un vicepresidente financiero. La gestión competitiva también la podría manejar el comercial. La gestión de stakeholders, pues ya es un manejo más integral de un gerente de relaciones humanas, ¿cierto? Y esta gestión de mercados también lo podría estar manejando pues un gerente de ventas, ¿no? Pero fíjese, todo esto pues lo tiene que manejar como una gestión integral el CEO, el presidente de una compañía. ¿Ya se acuerdan qué es CEO? CEO. CEO, ¿sí se acuerdan? A ver, voy a escribir por acá para que a ver si se acuerdan. Ustedes ven eso a cada rato. Ese es el CEO, el Chief Executive Officer, es el nuevo presidente de las compañías, ¿cierto? O el CFO, que es el Chief Financial Officer, ¿cierto? Hay también el COO que llaman, que es el Chief. Dice que es el director financiero, una figura muy cercana al CEO. Ah, pero el CFO. El CFO, el Chief Financial Officer, ahí está. El COO también hay, que es el COO, es el Chief Operational Officer, ¿cierto? Normalmente. Así hay varios nombres ahora que se les dan en las compañías, es para que ustedes entiendan, pues que cada cosa le dan un nombre, pero es lo mismo, ¿no? Pero pues toca saberlos, ¿cierto? Toca entenderlos. Entonces, Chief Executive, Chief Financial, Chief Operational Officer, y así hay varios, digamos, están, o los VPs, ¿no?
Ahí también hay unos que se llaman así. Es el Vice President. Sales. Y así, bueno, así hay varios nombres que van, pero son anglicismos, realmente son compresión de todas los nombres de los cargos como tal, ¿cierto? Bueno. Entonces tenemos gestión de valor, gestión de activos, gestión comercial, gestión financiera, gestión competitiva, gestión de los stakeholders. ¿Sí se acuerdan de esa? ¿Qué son los stakeholders? Los terceros interesados Interesados en la empresa. en la empresa o en la organización. Entonces, acuérdense de esos stakeholders. A ver, ¿quién se acuerda de los stakeholders? ¿Cuáles son los stakeholders, principales stakeholders que tiene una organización? Los trabajadores, los vendedores, los proveedores. Los proveedores, los principales son los accionistas, ¿cierto? Stakeholders que también serían los accionistas, a eso se les llaman también los shareholders, realmente, si son accionistas por acciones, o dependiendo donde sea en Inglaterra o en Estados Unidos, también se les llaman los stakeholders, ¿no? Los que tienen un pedazo del pastel, stakeholders. Bueno. Stockholders, stakeholders y shareholders. Ahí hay una diferenciación entre esos tres, ¿no? Stake, que son parte de la organización, como parte de la organización. Shareholders, como los que comparten una acción o acciones en la organización. Y stockholders, que son los de las inventarios o accionistas. También se les llaman stockholders. De las acciones. Stock se les dicen a las acciones en Estados Unidos. Stockholders. S-T-O-C-K. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que obviamente la unión de estos dos, esa parte híbrida, pues es optimización. ¿Cómo hacemos una optimización? Sobre la base de esos recursos escasos que va a tener la organización. Toda organización, pues de todas maneras va a tener recursos, pero recursos limitados, escasos, porque no tenemos todos los recursos para hacer las cosas. Tenemos que tomar decisiones y la toma de decisiones va basada en la minimización de costos y de gastos, es decir, buscar ahorros también. Buscar cero desperdicios, todo lo que llamamos ahora también el tema del Lean Management, ¿no? Lean Management. A ver, necesito que vean eso, Lean Management. Ok. Lean Management. Entonces, este sistema Lean era el que antes se llamaba el sistema HIT, ¿no? Que es Just in Time. Y esto era, el Just in Time era lo que se llamaba la producción Toyota. O sea, era como Toyota manejaba su sistema de producción. Sistema Toyota de producción.
¿cierto? El sistema Toyota de producción. Bueno, y entonces tenemos en esa optimización dos líneas. La minimización de costos, gastos, ahorros. ¿En qué cosas? En compras, producción y logística, ¿cierto? Optimización para la reducción de egresos o la maximización de beneficios de valor agregado, generación de mayor valor agregado en ventas, producción, mercados, y es una optimización para aumentar ingresos y es una gestión externa. Entonces, fíjense que es un tema de híbrido, ¿cierto? Es un crecimiento híbrido interno y externo que tienen todas las empresas. Pero esto está basado en, digamos, la propuesta obviamente de Peter Navarro en sus libros de maestría en administración de negocios. Entonces, yo les estoy dando unos esquemas que le dan a los de maestría, ¿ok? A los alumnos de maestría. Este esquema, con todo lo que viene aquí adelante, es lo que las clases que les dan sobre microeconomía en las maestrías normalmente. La maestría de administración de negocios en el MBA, Master in Business Administration, MBA, el MBA, que normalmente muchas personas pues lo hacen para complementar, ¿cierto? El MBA, Master in Business Administration, famoso MBA. Muchas personas pues están haciendo, sobre todo los ingenieros, muchos ingenieros salen a hacer el MBA, muchas personas que necesitan complementar su carrera profesional pues salen a hacer especializaciones, pero una maestría pues complementa mucho más la educación porque es más holístico. Las maestrías, obviamente, y los doctorados, pues, tienen más investigación y sobre todo el doctorado tiene investigación. El doctorado sale uno con, que es el famoso PhD, ¿cierto? El PhD, ¿cierto? Que todo esto serían, digamos, lo que llamarían postgraduate o posgrados, los famosos posgrados, ¿cierto? Que es post, después de el grado de y ustedes están estudiando el pregrado, están en pregrado ustedes, ¿cierto? Están en la carrera profesional, para ser profesionales. Entonces ya cuando tienen la carrera profesional, se gradúan, entonces empiezan a hacer posgrados, están en las especializaciones que en primera línea, pues hay diplomados, hay especializaciones, y hay las famosas maestrías. Digamos que uno arrancaría, que uno podría hacer inclusive un diplomado sin necesidad de graduarse. La especialización muchas veces sí le exigen para hacer una especialización, pues que tenga un grado profesional. Es decir, que se haya graduado en alguna carrera profesional. Ya, obviamente para hacer la maestría o maestrías, porque puede ser varias, tiene que tener obviamente una carrera profesional. Y para hacer el doctorado, hay gente que ha saltado de la profesión a hacer doctorados, pero no es lo normal. Lo normal es hacer un MBA o hacer una maestría de alguna
de alguna índole y hacer el doctorado. Hay personas que han hecho varios doctorados. Hay personas que les han otorgado grados, pero esos son, por ejemplo, a los dirigentes políticos muchas veces o dirigentes pues que de renombre que se les otorga los doctorados honoris causa, ¿cierto? Y también maestrías honoris causa. O sea, se les da, bueno, también los grados de profesión honoris causa. Es en el caso de, por ejemplo, de Steve Jobs, precisamente le dieron el grado de ingeniero honoris causa, pues porque no lo terminó, no lo cursó. Pero se lo dio Stanford precisamente por ser una figura pública. Así hay varios, ¿no? Por ejemplo, a Bill Gates le han dado varios honoris causa. Entonces, varias universidades lo nombran por decir algo, o le dan el grado de ingeniero honoris causa, ¿cierto? Pues por ser un hombre que ha contribuido a la humanidad, por ser una destacada figura pública. ¿Sí habían oído de esos honoris causa o no? Aló, 1, 2, 3, Jessica, Erika, Fernanda, cuéntenme. No, profe. Sí, señor. ¿Sí habías oído, Emily? Yo no, profe. No. Bueno, y Erika. Jessica, sí. Tampoco. ¿Cuál de las dos Jessicas, profe? Jessica Galvis. Sí, señora, aquí estoy. Pero no había escuchado, profe, la verdad. ¿No habías escuchado? Bueno. No. Y Jessica Chihuazuque, ¿sí habías oído? No, señor, tampoco. Tampoco. Bueno, pero entonces fíjense que ya uno podría, después de que se destaque mucho, entre comillas, como figura pública, también podría, ¿cierto? Ya a futuro, pues, tener grados honoris causa. Pero mientras tanto, pues tenemos que sacar nuestros grados a pulso, como dicen aquí, estudiando y aprendiendo, ¿cierto? José Luis, ¿qué opina de eso? José Luis, Andrés, Jenny León, Sandra, Cristian Parra, ¿qué opina de lo que acabo de decir? Profe, eso cuando, o sea, eso cuando se lo dan a uno, tiene que hacer cuántos méritos o qué certificado, porque Sí, por eso, hacer méritos. Hay personas que les han dado precisamente esos honoris causa, pues por ser grandes dirigentes, por ejemplo, grandes alcaldes, grandes gobernadores, que han hecho labor por su patria. O sea que se podría decir que por superdotados o por alguna cosa así. Pues no más por superdotado, sino por su labor, porque por ejemplo a grandes figuras como Indira Gandhi, como por su labor social, pues les dieron también honoris causa en humanidades. O sea, les dan grados en las áreas en las que se destacan, pero les dan como, así no hayan tenido el título, no hayan cursado el título en la universidad, por eso se le da como un honor para destacarlos, como si fueran parte de esa universidad, para que pertenezcan a esa universidad de alguna forma. Eso es lo que hacen muchas universidades destacadas en el mundo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí aprendemos hoy cosas, todo el mundo, todos los días aprendemos cosas diferentes, ¿cierto? Bueno, pues en esta área, ¿cierto? Honoris causa le han dado a varios economistas también, pues que se han destacado. Normalmente les dan unos honoris causa de otras universidades en las que han trabajado, por ejemplo, a los que han sido premios Nobel. Eso también es otra fórmula, ¿no? Les han dado
otros títulos. Bueno, pero ya saben que existe ese honoris causa. Es un grado. Ok, entonces vamos a mirar en la plataforma. Se me hizo. Profe, se me había ido el internet, qué pena. ¿Qué pasó? ¿Volviste? Sí. Ah, bueno. Espérate a ver que estoy compartiendo aquí, pero se me fue la onda. Ah, bueno, aquí estoy guardando. Listo. Profe, ¿esto no lo va a enviar o no? Eso está ¿O en está en la- eso está en la plataforma. Por eso quiero mostrarles ya en la plataforma. Lo que pasa es que aquí se me fue el compartido en la plataforma, pero ya vamos a mirarlo. Ustedes está en la sesión 10. Sí, está en la vamos a mirar. Por acá. A ver, porque se me salió de la plataforma. Ay, Dios. Qué pena. Otra vez. Ahora sí. Entonces, estoy despichando mal. Ahora sí, pero es que está aquí. Aquí se me unen estas dos. Ya, ahora sí, listo. Entonces, Fundamentos de Microeconomía, esta es su plataforma. Aquí, todo lo que hemos hablado está aquí. Todo. Inclusive acuérdense que la definición más sucinta estaba aquí, mire. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Tal vez no vimos el video como tal, pero aquí estaba. Definiciones varias. Mapas conceptuales, ahí está. ¿Qué es el PIB? ¿Cómo se mide? Ese ya lo vimos. Y eso es parte del crecimiento, no empresarial, sino crecimiento del país. Pero para todos los efectos, vamos a recordarlo. Porque esto es súper importante. Este capítulo es el primero del curso de macroeconomía básica. Comencemos con la medida del PIB. Es importante conocerla porque es la más acertada que tienen los economistas hasta el momento para medir el tamaño de la economía de un país. Medir el tamaño de la economía de un país, el famoso PIB, Producto Interno Bruto. Antes de responder a la pregunta ¿cómo se mide?, definamos. El PIB es el Producto Interno Bruto, que en otras palabras es el valor total de la producción de bienes y servicios finales de un país en un periodo determinado. Bueno, de un país en un periodo determinado. Ustedes ya tienen esa definición, ¿cierto? ¿Sí? Ojo, vamos a poner ese concepto, ténganlo claro. Entonces, el crecimiento, ¿cómo definirían ustedes el crecimiento empresarial? ¿Sería qué? A ver, cada uno elabore una posible definición con base en lo que acabamos de ver, crecimiento empresarial. ¿Sería qué? Crecimiento empresarial. Aumentar las exportaciones, aumentar, ¿qué más es? O sea, hacer gestión de valor, gestión comercial, o sea, es hacer una gestión integral para generar valor y generar utilidades, rentabilidades, beneficios a la compañía, tanto haciendo crecimiento interno o híbrido como crecimiento externo a través de nuevos mercados, a través de nuevos productos, innovando, aplicando nueva tecnología, ¿cierto? Para aumentar la tecnología, para aumentar la productividad y la competitividad. ¿Sí? Esas dos cosas son muy importantes. Todo eso es crecimiento empresarial. Todo eso Pues es un indicador de crecimiento que pues si no se hace, pues no hay país, no hay empresa, ¿no? ¿El cuál? ¿El PIB? Sí. Sí, claro. No habría crecimiento en la economía del país. Entonces,
El PIB es muy importante para el crecimiento de la economía, más sin embargo vamos a mirar, ahorita más adelantico, que crecimiento no es igual a desarrollo. Es muy importante que ustedes tengan claro eso. Uno puede tener crecimiento y para que haya desarrollo en la economía. Es pues, más como de educación, el claro, desarrollo. De más cultura, es un tema de la cultura, del bienestar social. Cuando hay de las desarrollo, vías, de la inversión en el, ¿no? la Como en la inversión infraestructura. en educación, en infraestructura, que haya logística social, es decir, que haya bienestar social, entonces que haya calidad de vida. Realmente es mejora en la calidad de vida, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en países como somos Colombia, países emergentes, pues desafortunadamente con esta pandemia pues se ha aumentado la pobreza y desafortunadamente ha bajado la calidad de vida de la mayoría de los colombianos. Bueno, y no solamente de los colombianos, del mundo en general. Fíjense que ha sido un tema de precariedad, es decir, se ha aumentado la pobreza en la mayoría de los países. Entonces, ha sido una problemática muy complicada, sobre todo porque la economía informal es una economía de tránsito, como lo hemos dicho, es una economía de subsistencia, es una economía que no genera valor ni productividad de largo plazo. O sea, genera valor y productividad de corto plazo y es necesaria, obviamente, pues para la subsistencia. Pero la real creación de empleo es lo que se debe estimular por parte del gobierno o por parte precisamente de los empresarios para hacer crecer la economía. O sea, cuando hay empleo estable, cuando hay empleo suficiente, cuando hay altas tasas de empleo, pues hay mayor generación de ingresos, mayor generación de posibilidad de inversión, de posibilidad de consumo, de posibilidad de ahorro, cuando hay mayores ingresos. Y eso es lo que genera precisamente un ciclo virtuoso en las economías. Un círculo, ¿se acuerdan del círculo del flujo circular del ingreso? Entonces ese flujo circular del ingreso se vuelve óptimo en la medida que se reproduce 2, 3, 4, 5 veces positivamente y ampliadamente. Cuando no hay demanda y peor cuando no hay oferta, pues obviamente genera todas las distorsiones en los mercados, problemas de demanda, generan problemas en los ingresos, en las inversiones y eso genera deflación. Colombia ha tenido deflación en estos y se ha controlado la tasa de deflación, estuvo casi en el 4, en este momento está en el 2% debido al tema de la pandemia. Entonces, si ustedes ven eso, la deflación es que todo baja como el precio, como así. La deflación es la baja indiscriminada de los precios de los bienes y servicios de la canasta familiar en general, ¿cierto? En una economía. Entonces, ¿y se ha bajado? Ha bajado esa tasa de inflación. Hemos tenido tasa de deflación realmente, pero no ha sido muy fuerte en Colombia tampoco. Entonces, está controlada y está en el 2%, es decir, que está entre el 2 y el 4. ¿Qué hizo el Banco La República? Lo que ha hecho el Banco La República es controlarla a través de las líneas de crédito para estimular, o sea, la tasa de interés crediticia del país, la bajó para poder estimular la demanda y que no se siguieran bajando los precios. ¿Ok? Entonces ese fue el control, es el control que ha venido haciendo. También la impresión de dinero o la mayor circulación de dinero circulante en manos del público, manos de los colombianos. Entonces hemos tenido por eso las famosas emisiones de los de 100.000 que estuvieron muy parqueadas. Ahora usted está viendo de nuevo los famosos 100.000, los de, ¿cómo se llaman los Carlos Lleras? Los Carlitos Lleras se están viendo otra vez. Bueno, entonces, el PIB, esto es un tema macroeconómico, pero es muy importante que se acuerden siempre de eso, macro, pero estamos en micro, obviamente. Micro es ese crecimiento empresarial que se requiere
en la medida que crezcan las industrias, que crezcan las empresas, pues vamos a poder tener crecimiento económico del país. Entonces, fíjense que la base de las industrias y el buen manejo del Estado y el buen manejo de la infraestructura, de las inversiones en infraestructura, el buen manejo social, pues todo eso genera crecimiento empresarial. Lo que está pasando ahorita con las mingas, con todo este tema, pues obviamente eso genera distorsiones en los mercados, genera problemáticas a los controles, problemáticas ¿Por qué, profe? política. ¿Por qué genera eso? Claro, Sí, porque ¿pero eso no es solo una marcha o cómo así? Lo que pasa es que ellos están buscando realmente desestabilizar la política del país, polarizar aún más la situación en Colombia. Entonces yo veo que esas marchas no son productivas, son marchas, o sea, si está bien protestar porque le hace falta algo, pero es que a los que menos realmente les está haciendo falta, porque han tenido otra serie de financiaciones, les han dado tierras, o sea, pues sí, que al principio les quitaron todo, que al principio eran los dueños los indígenas eran los dueños de toda Colombia, pues claro, pero en la medida en la que hubo la conquista, que eso no es culpa específicamente de alguien, sino es todo un proceso evolutivo, histórico, que se ha dado en todos los países también, ¿no? En Colombia y en la parte de Latinoamérica, pues nos tocaron los españoles, pero arriba los americanos les tocaron los ingleses y todos los demás. Entonces, pues son procesos históricos, son procesos que cada uno o cada región de cada país pues tiene que manejar. Y en ese orden de ideas, pues obviamente todos los indígenas en todos lados, en Estados Unidos, en todos lados, pues han sido desplazados, ¿cierto? Y es cierto que deberían haber sido mejor tratados en muchas épocas, en muchas situaciones. Lo mismo que el caso de la esclavitud, por ejemplo, pues obvio. Ahorita estamos con todo el tema de los derechos humanos y pues obviamente ahorita pensar en la esclavización, en la esclavitud, en esclavizar a alguien o algo pues absurdo. Pero en otras épocas se vendían los seres humanos y eso era un mercado, el mercado de los esclavos, eso era algo normal. Entonces, ahora venden pero nuestra información. Ahora venden nuestros perfiles informáticos, sí, perfiles de la data, la data. Entonces, sí, son procesos históricos que obviamente, pues en algunos países, supongamos, es mejor que en otros, pero en Colombia tampoco ha sido tan malo. Aquí, si ustedes ven el periódico del sábado, hay casi 68 comunidades indígenas y todas están asentadas, todas tienen sus mingas, todas tienen sus... Y pues eso no es que haya sido proceso de extinción programada, una cosa así, no, pues es un proceso histórico, son procesos históricos. Entonces, que existen esas comunidades, sí, pues que han tenido problemas como todas las comunidades, como todas las minorías, digámoslo así, pues efectivamente así ha sido. Entonces, exigir más de lo que ya tienen cuando se les ha dado, cuando tienen inclusive una representación, por ejemplo, Exacto, ¿qué es lo que piden? Entonces están pidiendo más territorio, más recursos y más cosas que no son viables. Hay unas contrapropuestas y unas análisis del gobierno pues en función de eso, y lo que les están exigiendo ahora es, bueno, nosotros les hemos dado tanta plata del presupuesto nacional, ¿en dónde está esa plata? Eso es lo último que estaban hablando en los temas de esos acuerdos y esas reuniones de los dirigentes de las mingas, y ahí entonces obviamente muchos dijeron, según tengo entendido, muchos se devolvieron, pero se devolvieron por dos razones. Una, porque efectivamente pues no hay asidero en lo que están pidiendo. ¿Están pidiendo más tierras, profe? Más tierras.
pues más de lo que tienen y ya tienen. ¿Y tienen harto? Claro, ellos tienen asignadas sus zonas y obviamente pues antes todas las zonas eran de los indígenas, porque aquí quienes estaban, pues los indígenas, pero pues, y nosotros tenemos raíces indígenas, todos los colombianos tenemos afrodescendencia, tenemos afronegra. Sí, hay muchos colombianos que tenemos, digamos, somos indoamérica afrodescendientes. Una mezcla ahí. Una mezcla ahí de todo. Entonces, pues todos tenemos mezcla de todo realmente, ¿no? Hay unos más puritos que otros, digámoslo así, otros menos puros que otros, pero todos tenemos alguna mezcla de españoles, de otras razas que han venido también acá. Y entonces, pues todo eso, ha habido pues crecimiento de algunas razas más que otras, desplazamientos, obvio, eso se ha generado, pero son procesos históricos que de una forma u otra son muy difíciles revertirlos también en el tiempo. Entonces, ahora el famoso tema de la inclusión social, pues sí, pues estamos en temas de inclusión social, y de no discriminación a esas minorías, obviamente. Inclusive en esas minorías, ahora en minorías sociales están los temas de los géneros, de temas de género, es decir, todo el tema de las ideologías de género. Las ideologías de género, que son, que si soy gay, que si soy no sé qué, que si soy no sé cuándo, entonces que no me discriminen. Pues obvio, eso está dentro de la Constitución y está así planteado. Pero pues eso se genera, pero porque hay culturas más ahincadas en cierto tipo de principios que otras. Hay personas más incluyentes que otras, hay personas más tolerantes que otras, ¿no? Y también hay temas culturales. Entonces este país ha sido muy católico, Colombia siempre ha sido como muy católico, como muy pues obviamente desde que llegó la colonización y llegó precisamente la Biblia ahí por encima, ¿cierto? Cristóbal Colón y vinieron la iglesia católica llegó a Colombia con esa, precisamente quién patrocinó, ¿cómo se llama? Así, ¿quién patrocinó el descubrimiento? Pues los reyes católicos. Llegó aquí. Es que la iglesia católica tiene mucho poder. Claro, y entonces pues nosotros hemos tenido esa cultura, entonces en la que obviamente pues la base y la estructura de la sociedad siempre ha sido pues el hombre y la mujer, la pareja. No es tan fácil darles a unas personas, por ejemplo, de 80, 90 años, decirles así de fácil que no, que es que tienen que aceptar de entrada que la nueva familia puede ser la unión de dos hombres o dos mujeres. Eso no es tan fácil, ¿cierto? Pero pues se está dando en la Constitución, digamos, están las bases de la ley para hacerlo. Y la tolerancia y, digamos, y la inclusión, pues, se van dando en la medida que la cultura también va evolucionando, pero son procesos, como les digo, históricos que se van generando. Yo lo que creo, pues, es que, pues, hay situaciones que afectan, digamos, a la sociedad y a la sociedad del común, a la sociedad tradicional, y por eso a veces pues se generan ese tipo de conflictos. Yo particularmente, había muchas personas que decían que de pronto yo era muy homofóbico, una cosa de ese estilo, pues porque, pues, pero no es eso, es que pues a mí me gustan las mujeres, qué pena. Y entonces, pues, pues no necesariamente tengo que decir pues que por eso soy homofóbico, no, sino que tengo que ser más tolerante ante otras situaciones. Pues a mí no me place ver dos hombres besándose, no, eso no me parece a mí normal, pues para mí, pero pues simplemente lo tolero
o hago caso omiso del tema si veo dos personas en esa situación. Pues ya, listo. Ok, Sí, pero es que es como también, así como uno respeta, que ellos también respeten que a uno no les guste, porque los derechos de las personas llegan hasta donde empiezan los de uno. Entonces, cuando ya se ponen así como muy exhibicionistas, o no sé cómo se llame, pues ya se vuelve incómodo y también uno también tiene derecho a no ver esas cosas y a pensar como uno quiera. Y si a uno no le gustan, pues no le gustan. claro, y entonces, pero tampoco entonces yo me voy a lanzar lanza en ristre a tirarle piedra o a hacer algo, nada de esas cosas. Pero pues tampoco que hagan ese tipo de exhibiciones, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, o sea, no debería haber ese tipo de exhibiciones, no creo, pues. Para eso están, pues, sus casas, las casas y las cosas, ¿no? Las partes privadas personales. Bueno, Profe, entonces, digamos, un ejemplo de eso es en los centros comerciales. Digamos, en Santa Fe, si ven una pareja, pues, sea heterosexual o sea homosexual, ya manoseándose y eso, les piden o que lo dejen de hacer o lo sacan del centro claro, comercial. me Porque parece eso muy no es bien. Súper permitido. bien, me parece maravilloso. Me parece muy bien porque pues tienen Sí, todo el derecho de andar, hacer lo que quieran, pero pues se le da el exhibicionismo y eso pues no. exacto. Sea hetero, sea lo que sea, es verdad. Que Sí, no. de acuerdo, Y además uno que va con niños y todo, no. sí, de acuerdo. Bueno, entonces, La minga no vino por territorio. Yo no sabía eso. Yo había ¿Qué es entendido eso? que habían venido por incumplimiento por parte del gobierno de unos diálogos, ¿no? Porque él no quiso ir por allá a las tierras de ellos. sí, parte de eso, pero acuérdate que ellos ya vienen con una serie de solicitudes desde hace más de 2 años. Dentro de las primeras era eso, ratificar la apertura de territorios para ellos. Y pues dentro de eso, según lo que el gobierno ha analizado, les ha cumplido más o menos en casi el 80% de todas las peticiones. El 80% de todas las peticiones, es decir, que venían por un 20, supongamos, de todo lo que plantearon y un 20 que es imposible. Entonces, pues, digamos que pueden tener asidero en algunas cosas, pero no como para seguir tratando de exigir imposibles, ¿cierto? Digo que si piden territorios porque el territorio de ellos ahorita está invadido pues por la guerrilla, las FARC, ¿no? Digo, no sé. Bueno, puede ser, más sin embargo ellos mismos han patrocinado el tema en sus propios territorios de cultivos de coca y marihuana. O sea, ese es el principal problema, que ellos mismos han patrocinado el tener FARC, el tener narcotraficantes y obviamente grupos de delincuencia común en sus propios territorios. Eso es complicado, es un tema social muy difícil y muy complejo porque hay muchos actores incorporados y tienen muchos intereses creados. Entonces no es tan fácil dilucidar realmente quién es quién en esos territorios. ¿Sí? Pero hay cosas que sí tienen asidero. Yo o sea, no quiero decir que todo lo que ellos dicen es mentira, no. Hay cosas que tienen asidero y que efectivamente pues se debería dar, sobre todo por el tema minorías. Una de las minorías tiene que darles su espacio y su proporción. Lo que pasa es que en la Constitución está, muchas veces la Constitución y las leyes dan muchas cosas, pero no se dan, ¿cierto? Entonces, ¿y cuál es el proceso? El proceso entonces es un proceso de protesta para que se den. Lo que pasa es que desafortunadamente, sobre todo la izquierda colombiana está utilizándolos demasiado a ellos y ellos están dejando de utilizar también para presionar al gobierno o tratar de presionar al gobierno para desestabilizar precisamente al gobierno. Entonces, eso es lo que no gusta de la situación. Y lo último que hicieron precisamente, cuando ellos estaban viniendo para acá, pues el gobierno, como vio abiertas esas posibilidades, la policía y el ejército nacional acabó con casi 70
laboratorios de coca en esas regiones. Entonces, hay otras personas que dicen que lo que están es devolviéndose para ver si no les acabaron con todos los laboratorios. Fíjese que eso es muy complicado. ¿Ah? O sea, ¿qué tal? Se están devolviendo para ver si no si les queda algún laboratorio. Pero ellos hoy ya se devolvieron, profesional. Sí, ya se devolvieron la mayoría. Hay unas marchas todavía pendientes y de algunos dirigentes de Mingas que todavía se quedaron acá, pero ya es muy poquito. Pero sí hay marchas en Bogotá de las Mingas. Que el gobierno les estaba diciendo que estaban incumpliendo con las normas de bioseguridad a ellos. También. Estaban haciendo aglomeraciones y que eso estaba prohibido en el momento. Entonces, ahí están en esa pelea todavía. Sí, claro. O sea, profe, y sí salió como el meme, darle de comer a los indios porque indios comidos, indios idos. No, pues hay otro dicho feo que dice que indio comido, indio marica. Qué pecado. Pero sí, el tradicional es indio comido, indio ido. Chao, pues. Bueno, sigamos acá en el PIB rápidamente. Ahora separemos por partes esta definición. Referirse al valor total de la producción significa que en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos, aunque hay algunos productos como las drogas o servicios domésticos que son muy difíciles de medir. De bienes y servicios porque el PIB no solo mide el valor de todos los bienes como autos o casas, sino también servicios como una asesoría legal o un corte de cabello. Ve interesante eso. Entonces, vean la definición. Es el valor total de la producción. Fíjense que por eso es tan importante la productividad, porque en la medida que haya mayor productividad, hay mayor producción. Y es la medida, en la medida del PIB se incluyen todos los bienes y servicios posibles de ser medidos. Algunos son difíciles de medir. El caso, por ejemplo, lo que les decía el otro día, de la economía informal, todos estos servicios informales, todas estas ventas de productos informales, pues eso no está incluido allí en el PIB. Y es una porción muy grande de la población que está en economía informal. Entonces, realmente lo que se debería estimular, y eso es tal vez una de las críticas que la mayoría de los economistas le hacen en términos económicos, pues a las políticas económicas del gobierno, pues es que no se está estimulando el traslado del empleo informal al empleo formal, o sea que no hay una creación de un tejido laboral importante pues por parte del gobierno, se está estimulando a ese cambio. Y eso sí, tienen razón, hay una estimulación muy pobre, pues se está haciendo lo que hay cosas buenas que se están haciendo, pero eso falta, allí falta mucha inversión precisamente para trasladar el empleo informal de los colombianos a empleo formal. Eso está... Lo que pasa es que yo también vi, yo no sé si fue en un video que usted mostró en otro video, sí, que o sea, entre mayor tasa de desempleo, las personas van a trabajar por salarios más bajos. Entonces, al capitalismo, digamos, pero alto, o sea, los grandes empresarios, les conviene que también haya desempleo, pues según lo que yo vi en el video, porque sí, así no tienen que pagar salarios tan altos. Salarios tan altos, pero entonces caemos en un problema de precariedad y de informalidad, ¿cierto? Al empresario, el empresario le importa que haya también es productividad. Lo que pasa es que muchas veces ante la carga laboral formal, ¿cierto? El empresario dice, no, yo prefiero no contratar tanta gente. Entonces, por eso pasa como lo que está pasando actualmente y debido a la pandemia principalmente, aunque el ministro de Hacienda dice que no, que es un proceso de, digamos, del empresariado colombiano, que no quiere contratar más gente, pero lo que pasa es que las expectativas a futuro pues están un poco o más grande en incertidumbre y la gente pues anda
precavida. Entonces, no hay inversiones muy grandes a nivel empresarial, pese a que la economía ya ha recuperado con casi el 88% de su actividad empresarial, ha mejorado, o sea, ha recuperado el 88% de la actividad empresarial al 1 de noviembre, es el cálculo de lo que están haciendo, lo están diciendo, el 88% de la economía se ha reactivado afortunadamente, ha vuelto a tener sus ingresos promedios normales debido a la reactivación económica, pero eso en las encuestas que ha habido, pues el empresario todavía está muy temeroso de volver a contratar. Entonces la tasa de desempleo todavía se mantiene alta, sobre todo a nivel Colombia está como en el 16%, y a nivel de ciudades está como, a nivel urbano está como en el 21%, por ahí 22%. Entonces siempre sigue siendo alto pues la tasa de desempleo, y la perspectiva no es halagadora porque las personas no están pensando en contratar o aumentar los niveles de empleo de sus empresas en las últimas encuestas que han hecho, y dicen, no, para el 21-21 yo me voy a mantener no voy a crear nuevos empleos. Entonces ahí hay una disminución que ha sido grande en la tasa de empleo por parte del empresariado colombiano, y ahí está generando más desempleo. Cuando no tengo de empleo, lo que tú dices, ¿cierto? Pues se genera precariedad, se genera informalidad, y la gente sale, obviamente, para obtener recursos a trabajar en lo que sea, como sea, al precio que sea. Entonces, esa informalidad en el fondo nos está generando más precariedad, más pobreza. Por eso es importante que el gobierno retomara, como el actual dirigente, obviamente, de la economía, porque es un sistema keynesiano, estamos sobre la base del gobierno, y que el empresariado colombiano tomara riendas en ese asunto también. Pues, obviamente, cogidos, como dicen, de la mano, pues, de las políticas del gobierno. Eso hace falta porque hay que realmente cambiar la estructura de la generación de empleo en Colombia. O sea, eso hay que cambiar. Y cambiar el tema de la informalidad. No podemos depender, o sea, de trabajos informales para generar riqueza. Es que desafortunadamente con la informalidad no se genera riqueza. No hay productividad de largo plazo. Y eso la informalidad es como que, profe. La informalidad son empleos de subsistencia prácticamente para poder subsistir. Bebe, un ejemplo son los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes. Sí, claro. Gracias. Entonces, todos el puestico de dulces que tú ves allí, sí. la señora que vende obleas, pues sí, chévere, pero es un empleo informal, con todas las condiciones que tiene, pues reciben esos ingresos, pero también hay, acuérdense, todo un tema ahora con el tema de la pandemia, eso se vuelve también hasta complicado, ¿cierto? El que vende maní en los buses, el que vende, todo eso es empleo informal, ¿cierto? Bueno. Entonces sí, hace falta cambiar esa política del empleo en Colombia, es realmente importante. ¿Y ahí qué se podría hacer, profe? Porque tampoco dejarlo sin trabajo. No, por eso, es generar precisamente condiciones para que los empresarios puedan crear más puestos de trabajo con incentivos. Por ejemplo, había unos especies de subsidios para los que contrataran a menores de 40 años. Eso estuvo hace o a los que contrataran a recién egresados. Entonces, sí, por ejemplo, a los que contrataban eso lo hicieron a través de estos fondos de compensación, a través de
Compensar y todas estas entidades, y entonces crearon un centro de trabajo, y entonces los recién egresados, técnicos y profesionales, podían hacer su primera práctica laboral y eran subsidiados durante 6 meses. Es decir, la persona que lo contratara, empresa que lo contratara, a esa persona que tuviera esa condición como primer trabajo o primera práctica, le pagaban la mitad del salario mínimo por haber contratado a ese señor. O sea, le entregaban a través de estas cajas de compensación. Eso fue un plan que tuvo el gobierno hace como desde el 2015. Yo me acuerdo que contratamos 3 egresados, recién egresados profesionales para hacer sus prácticas en la federación donde yo era director ejecutivo con ese plan, con Compensar. Y Compensar nos dio la plata la mitad del salario mínimo durante los 6 meses, nos lo entregó. Buenísimo. Entonces, claro, ese tipo de cosas sí estimulan el empleo, porque pues yo obviamente no voy a pagar el 100% de ese salario, voy a pagar solamente el 50% y voy a tener al final la retribución de eso con la productividad del señor. Y si contrato un buen digamos, un buen elemento, digámoslo así, un buen elemento que pueda quedarse en la compañía, pues mejor aún, ¿cierto? Si le doy esa posibilidad de hacer sus prácticas en mi compañía y tengo ese subsidio, pues, y puedo ver qué tan buen elemento es, y si es productivo, y si es bueno, si salió muy buen trabajador, pues chévere, lo dejo en la compañía. Entonces, eso estimula el empleo realmente. Cosas de ese estilo, digo. Y hay que volver a eso para que efectivamente podamos volver a tener mejores tasas de empleo y empleo formal, porque es que seguimos en lo que seguimos y toda la gente va a terminar en empleo informal. ¿Sí? Bueno. Finales, porque el PIB solo incluye en su medida bienes finales. Si una empresa le vende a otro motor para la producción de un auto, solo se tiene en cuenta el valor final del automóvil. El motor solo sería un bien intermedio. O con los bienes intermedios de la producción, eso no se tienen en cuenta. Son solo los bienes finales de la producción. Es decir, se tiene en cuenta es el valor total del vehículo, no el motor, ¿cierto? Porque el motor es una parte del vehículo. El motor por sí solo, pues sí puede tener un mercado y puede tener una venta, pero es un bien. ¿Cómo sería el motor? Es un bien sustituto o complementario. Intermedio. Es un bien intermedio de la producción, muy bien, pero es un bien complementario en ese orden de ideas. Y entonces, como es complementario e intermedio de la producción, porque es parte de un todo que es el carro, entonces ese valor de ese vehículo en el que está incorporado ese bien intermedio, está ya incorporado el bien intermedio, o si no, lo que llamaríamos contabilizaríamos doble, por partida doble, si tenemos en cuenta los bienes intermedios aparte. Entonces, son bienes finales de la producción. De un país, porque por ejemplo la producción de una empresa norteamericana ubicada en España hace parte del PIB español. La producción de una empresa extranjera ubicada en España hace parte del PIB español. Entonces, cuando Arturo Calle sale a Costa Rica, lo que produzca Arturo Calle, eso es lo bueno de que sea una compañía nacional, que sea una compañía de producción colombiana, pues lo que produzca allá y venda allá hace parte de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Ok? Entonces, por eso se habla del país y de los nacionales en países extranjeros, así se llama también, y de los nacionales o empresas nacionales en países extranjeros. Y por último, en un periodo determinado.
Para facilitar su medida y analizar su crecimiento es necesario delimitar el periodo de tiempo durante el cual se producen los bienes y servicios. Normalmente se mide de forma trimestral o anual. Después de haber definido detalladamente el PIB, veamos cómo se mide. Una de las herramientas es por medio de esta fórmula. El PIB es igual al consumo más la inversión, más los gastos de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. El consumo son los bienes y servicios que son comprados por familias y empresas para su consumo final. Por ejemplo, ropa, televisores, una bebida o una visita médica. La inversión es el total de las compras hechas normalmente por las empresas, en equipos de capital o máquinas para producir más bienes. Por ejemplo, un computador, una nueva máquina o inventarios de cualquier insumo. Son los activos que nosotros compramos normalmente para las compañías, los activos fijos y los activos corrientes, pero los activos corrientes normalmente lo tenemos obviamente es en dinero, en depósito, pues en cuentas de ahorro, cuentas corrientes en dinero, algunos lo tendrán en inversiones en CDTs, digamos, o en inversiones de corto plazo, no de CDTs que normalmente son de 3 meses, 3, 6, 12 meses, sino inversiones de corto plazo, que son también, por ejemplo, los títulos fiduciarios. Pueden hacer inversiones en fiducia, que los hacen, que hay unos que arrancan inclusive en 7 días. Entonces, se aprovechan esa liquidez o esos excesos de liquidez más bien que hay de ciertos periodos para hacer esas inversiones y ganar algunos intereses. Pero no es mucho tampoco lo que se gana, pero pues sí se aprovecha la liquidez. Pero sobre todo son los activos que se hacen para generar nuevos productos o bienes de consumo, ¿cierto? Entonces es los activos que tengo para mi empresa, pues esos son los inversionistas para los productores. Entonces es todos lo que yo compro para producir, para logística, el carro que pongo para distribuir mi mercancía, la fábrica, la oficina que tengo para comercializar, obviamente la maquinaria, la inversión que estoy haciendo en nuevos productos, la contratación de mano de obra, eso es una inversión. Entonces, ahí es importante ver los puestos de trabajo precisamente que se generan con esa inversión. Cuando traemos mucha tecnología y ahora como está el tema de la automatización, pues estoy ahora es no trayendo, si hago una inversión en 10 brazos robóticos, pues lo que estoy haciendo es una inversión de capital, obviamente, en tecnología que no me va a ayudar en la generación de trabajo directamente, pues del empleo humano. Estoy haciendo una empleabilidad de tecnología que me va a ayudar, sí, a aumentar la productividad. Entonces, fíjense que ahí la tecnología tiene su doble, digamos, su doble connotación, su doble faz, su doble situación, ¿cierto? Que puede ser positiva, muy positiva para la industria, para la productividad de la empresa, pero no para la generación de empleo. Fíjense la situación. Los gastos del gobierno son los gastos de las administraciones públicas en bienes y servicios. Aquí se incluyen los salarios de los funcionarios públicos, la construcción de una escuela, computadores o la organización de un evento público. Aquí se excluyen el pago de las pensiones o los seguros de desempleo porque no hay intercambio de servicios. Las exportaciones aportan positivamente. Entre más exporte un país, más incrementa su PIB. Por el contrario, las importaciones son bienes traídos del exterior, por lo que disminuyen el PIB del país importador. Por ejemplo, supongamos que un habitante del país compra un celular fabricado en Estados Unidos. El valor del celular cuenta como consumo, pero se resta como importación. Entonces, realmente no está afectando el PIB. Dicho de otra manera, si las exportaciones de un país son 10 millones y las importaciones 9, lo que realmente se contabiliza en el PIB es 1 millón, correspondiente a las exportaciones netas. En conclusión, si sumamos todos estos valores, tenemos el PIB de un país o una región.
Espero que este video te haya sido útil. Si tienes dudas o sugerencias, por favor, déjale. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es el crecimiento de un país, es a través de su ecuación del PIB, a través del estímulo a la demanda agregada para el consumo, para la inversión, para el gasto público, para las exportaciones menos las importaciones. Ese es el crecimiento del país. Para eso tenemos un crecimiento de las empresas. Ese crecimiento de las empresas, ya lo vimos, que es el crecimiento híbrido, ¿cierto? Bueno. Entonces, ahora sí vamos a la partecita que teníamos pendiente, que era lo del mercado, ¿sí se acuerdan? Entonces, ya vimos acá crecimiento empresarial, crecimiento económico. Ahorita miramos este pedacito. Ya vimos lo de los bienes. Profe, de ese que estábamos viendo ayer de la clasificación de los mercados. De la clasificación de ese es que debemos hacer el mapa. El mapa, sí. De este, precisamente. De los mercados de competencia perfecta al mercado de competencia imperfecta. El mapa, un mapa que yo tengo acá. Aquí está economía, mercado de competencia imperfecta. ¿Cierto? El que les acabo de mostrar es este Excel de microeconomía para directivos. Allí está crecimiento, ¿cierto? Crecimiento empresarial. La primera hoja del Excel, de acá, de la microeconomía para directivos. ¿Ok? Aquí ya está en la sesión del viernes, mapa conceptual y o mental de bienes y mercados económicos. Por favor, incorporar su tarea en este foro el próximo viernes. ¿Ok? Allá está ese sitio para que ustedes suban sus tareas. Entonces, estamos hoy en tema de mercados. Ya habíamos empezado ayer el tema de mercados, entonces terminemos de ver este de mercado de competencia perfecta. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video hablaremos sobre el mercado de competencia perfecta. Diremos inicialmente que un mercado de competencia perfecta es aquel en el que hay muchos vendedores, como podemos ver en la ilustración, muchos vendedores, pero también hay muchos compradores. Ahora, en estos negocios, producir una porción o ración de pizza cuesta $1, pero el precio de venta al público es de $1.50. Ahora otro dato. Las personas de esta ciudad, que son 2.000 individuos, vamos a suponer que son 2.000, están dispuestas a pagar por una porción de pizza $1.50. A ellos les llamaremos agentes precio aceptantes, puesto que determinan que el precio de la porción de la pizza es racional. O en otras palabras, que este precio es módico y que está al alcance de sus bolsillos. Miren, si las pizzerías tuvieran que subir el precio de la porción de esta pizza, por motivo de la subida del precio de la harina, por ejemplo, quizás las ventas disminuirían debido a que las personas no estarían dispuestas a pagar mucho por esta ración. Una eventualidad que no podría acontecer es que la vendieran por debajo del precio de producción, puesto que no alcanzarían a recuperar lo invertido y el negocio no se podría mantener. Si nos fijamos bien, tanto los vendedores como los compradores están satisfechos en los siguientes sentidos. Por una parte, los compradores
están adquiriendo exactamente la cantidad de pizza que les satisface. Es decir, en nuestro supuesto, las 2.000 personas se comen una ración de pizza. Y por el lado de los vendedores, ellos están satisfechos, pues venden exactamente las cantidades de pizza que quieren vender. Es decir, lo que los compradores necesitan. Esto resulta en una situación de los mercados de bienes y servicios donde la interacción de la oferta y la demanda determinan el precio. Es importante... O sea, acuérdense que ahí estamos hablando de precio aceptantes, es decir, que los compradores son precios aceptantes a 1.50. Ese es el supuesto. Acuérdense que esto es ceteris paribus y estamos suponiendo que solamente hay una población de 2.000. Obviamente en la vida real, ¿cierto? Mercados de competencia perfecta pues no se dan. Podrían darse a nivel local. Vamos a suponer un determinado barrio, un barrio nuevo, donde acaban de poner esa pizzería. Vamos a hacer un supuesto así. Pues como es la única pizzería que hay en ese barrio y ese barrio está compuesto de, vamos a suponer, de esos 2.000 habitantes, y está a ese precio, y esa sería la única comida, suponiendo que vayan a tener, o una de las comidas que vayan a tener para el almuerzo, será el almuerzo, pues podría darse que efectivamente tendrían una gran demanda de las 2.000 pedazos de pizza y la pizzería tendría que tener la capacidad, ¿cierto?, de producir esas 2.000 raciones de pizza para ese día, normalmente para ese día, para el almuerzo de esas 2.000 personas. Entonces, eso es precio aceptante porque todas esas 2.000 personas lo darían y sería un caso específico en una situación específica en la que todo el mundo come pizza bueno, en Colombia, ¿cómo está el pedazo de pizza? Hay unos de 1.000 pesos, ¿no? En la 70 De 1.000 pesos no creo, imposible. Sí, hay una de 1.000 pesos y 2.000 pesos, 2.000 o 2.500 pesos es con la gaseosa. Efectivamente. Como en esos carritos, como en unos carritos venden esas pizzas. En esos carritos que venden pizza, sí. ¿Pero a 1.000? Creo que el combo está como 2.500, una cosa así, con la gaseosa, ¿no? Es algo así. Entonces, muy barato, pues, digo yo. Ahora, como es parte de los temas de los vendedores informales, complicado. Complicado, porque no sabemos la masa, dónde sale, cómo se hizo. No, tenemos muchas incógnitas, ¿no? Eso es difícil. Pero bueno, démosle el beneficio de la duda de que lo hacen bien. Una pizza, por ejemplo, en promoción de Domino's, cuesta, creo que 30.900 o 34.900. Ah, sí. La grande. La pizza grande, pero hay unas pequeñas en Papa John's, por ejemplo, que cuando están de rebajas salen en 10.000 pesos. A las de 10.000, sí. Con gaseosa, creo. Y exacto, y son 4 pizzitas así, pues, o sea, son tamaño personal, pero también aguantaría, ¿no? Sí, esas son ricas. Bueno, pero a mí me prohibieron las pizzas ahora porque toca cambiar el estilo de grasas. Te toca tomar jugo de tomate de árbol, profe, que es buenísimo. Sí. Entonces, toca dejar las pizzitas a un lado. Conocer cuáles son las condiciones que se deben dar para que exista un mercado de competencia perfecta. Como ya lo hemos dicho, debe existir un buen número de compradores y vendedores. Así ninguno podría ejercer una influencia apreciable sobre los precios. En este caso,
se dice que los agentes son precio aceptantes, como ya lo dijimos anteriormente. Precio aceptante. Entonces, ¿cuáles son los dos agentes ahí que se dan? Compradores y vendedores. Compradores y vendedores son agentes, pero en ese orden de ideas serían las familias como agentes económicos y las empresas. Las empresas que ofrecen las pizzas y las familias que consumen las pizzas. Ambos son precio aceptantes. Segunda condición. Las empresas venden un producto homogéneo. La homogeneidad del producto supone que no existen diferencias entre el producto que vende un oferente, es decir, una empresa, y el que venden las demás empresas. Tercera condición. Los compradores y los vendedores tienen información completa y gratuita. Es decir, los compradores disponen de la misma información sobre los precios y las cantidades ofertadas de los bienes por los vendedores. Y la cuarta condición es que no existen barreras de entrada o salida al mercado. Entonces, en ese orden de ideas, o los famosos, esas barreras de entrada o salida, que podrían llamarse también parte de los fallos de los mercados, pues esas barreras obviamente son de varias índoles. Entonces, las primeras barreras son las famosas fitosanitarias. Es decir, todo el tema ahora, y más con la pandemia, pues, de protocolos de higiene, protocolos de manipulación de los alimentos, etcétera, etcétera, en ese caso, pues de las pizzas. Entonces, todo eso eso es una barrera de entrada. Los permisos, por ejemplo, para tener un local que venda pizzas, pues tiene que tener unos permisos de funcionamiento. Eso tiene unas condiciones tanto de físicas e higiénicas también, y de logística de las cocinas. Las cocinas ahora tienen que tener unas condiciones particulares, ¿cierto? Para poder producir esos bienes. Las personas que lo manipulan también tienen que tener uniformes. Su curso de manipulación de alimentos y todo. Curso de manipulación de alimentos, todo eso. Entonces, eso se convierten en barreras. Las famosas barreras fitosanitarias son barreras de entrada a esos mercados. Pero eso es importante tenerlo de todas formas. Profe, ese mercado es como parecido a un San Andresito. Porque mucha gente va y mucha gente vende y venden como al mismo precio. Entonces ya uno escoge, es como por atención dónde comprar o algo así. Podría ser, pero en los mercados de competencia perfecta son muy difíciles que se den. Por eso les digo que tienen que hacer unas condiciones muy particulares. Porque en este caso, tú en San Andresito tienes diversa cantidad de productos también. El producto no es homogéneo. Pero digamos, hay muchos de celulares, por ejemplo. Entonces, y entonces pues, esos... Pero vuelve y juega, los productos no son homogéneos. Entonces no se da la condición específica de que haya competencia perfecta. Cuando ya tienes diferenciación en los productos, ya arrancan, son mercados de competencia imperfecta. Que sí, que se pueden dar, digamos, pueden acercarse a tener mejores precios. Por eso los andresitos han crecido, porque pues tienen precios muy asequibles por la cantidad de gente que está importando, ¿cierto? Y por la cantidad de gente que está vendiendo, pero también desafortunadamente acuérdense que son mercados de contrabando normalmente, tienen muchos temas también, por ejemplo, de lavado de activos, narcotraficantes se metieron también a ese negocio. Entonces tiene lavado de dinero, ¿cómo se llama esto? Contrabando, tienen también lo que llaman los famosos reducidores, es decir, tienen
¿Evasión de impuestos o qué? mercancía robada. Y obviamente, pues con eso evaden impuestos. O sea, con el contrabando es la primera evasión de impuestos. ¿Sí? Entonces, por eso a veces han entrado la DIAN ya a ciertos San Andresitos y prácticamente han decomisado mercancías, han decomisado de todo, pues porque no tienen, ¿cierto? Eso ha pasado y pasa, es muy regular. Los San Andresitos están muy pendientes de eso, porque hay demasiado contrabando, hay demasiado lavado allá. ¿Sí? O sea que un mercado perfecto sería, por ejemplo, o sea, ¿cuál? Actual, o sea, que exista. ¿Ninguno? Muy difícil, no se da, por eso te digo que es muy difícil que se dé. Tal vez se dio en alguna época, en una época en Estados Unidos, donde efectivamente había una cierta cantidad de compradores, varios vendedores, perdón, cierta cantidad de industrias que estaban creciendo, como la industria automovilística, como la industria de alimentos, estaba creciendo y generaba productos para también la sociedad, y se creó ese tema de la sociedad del confort en Estados Unidos, ¿no? Que todos tenían su casa, su carro, ¿cierto? Como el famoso sueño americano, era como el cuento, ¿cierto? Todo el mundo pues ya podía tener de todo y a buenos precios, ¿no? Pero por lo general allá sí es así. Sí, pero por el tema del sueño americano. Pero sí ves una diferenciación, por eso te digo, al principio la mayoría de las personas, después de la Segunda Guerra Mundial y con todo ese tema de reactivación económica en Estados Unidos, sí se pudo dar una especie de competencia perfecta. Pero ahora sí se ven unas diferenciaciones grandes. Hay gente muy rica, con muchas, digamos, con muchos activos, con muchas cosas, y hay gente promedio y hay gente muy pobre. Entonces, sí, la gran clase media de los Estados Unidos creció muchísimo, claro. Y en estas épocas, digamos que no era tan grande esa diferenciación del 1% de la clase rica mundial, que tiene el 99% de la riqueza, versus el 99% de la población con el 1% de la riqueza. Es que aquí se dan unos extremos muy grandes. Sí, hay una película que dice que lo que sucedió es que la clase media se volvió rica y los ricos obviamente más ricos y los pobres clase media. Entonces no hay, y de hecho allá como no hay clases sociales, o sea, no hay estratos marcados. Entonces, no sé, es más, y realmente sí hay más posibilidades. O sea, yo pienso que ese coso perfecto se da allá, todavía. Porque allá el que es pobre es porque quiere ser pobre. Porque hay precisamente posibilidades de generar más productividad, trabajar más, pero con esta pandemia también se generó problemas de precariedad también. Mucha gente ya pasó, digamos, de esa problemática, y sobre todo por el tema del empleo. Entonces... Pero es que yo pienso que eso también es como lo que pasa acá en Colombia, con el respeto de todos los colombianos. Y es que la gente, trabajo sí hay, es que la gente no quiere trabajar en lo que hay disponible. Entonces, esos son los trabajos que hacen los venezolanos. Sí, pero realmente sí hay trabajo, o sea, y lo mismo en Estados Unidos, el gringo dice que no hay trabajo, pero trabajo sí hay. Lo que pasa es que ellos no se van a ir a meter en fábricas, no se quieren ir a meserear en los restaurantes, pero trabajo sí hay. Eso es y lo mismo acá en Colombia. Pero entonces, sí, claro, y ellos todos quisieran trabajos de gerentes, no. Exacto. No de meseros, sí. Entonces, esa es una disparidad, obviamente, entre los deseos y también en la realidad, que muchos tienen el famoso... Fíjate que eso también es una situación complicada, porque... Profe, pero digamos, yo también pienso que eso depende, ¿no? Porque, digamos, los venezolanos sí pueden hacer acá cierto trabajo, pero entonces la gente también se aprovecha de esa necesidad
para pagarles menos, y pues digamos que un colombiano sabe cuánto vale cierto trabajo y no se va a ir como a regalar tampoco, ¿sí? Sí. Digo que ahí son varios factores que afectan también esa parte. Claro, y la otra es el desplazamiento de la mano de obra del extranjero al nacional, pero eso es lo que las dos están diciendo es muy cierto. Lo que pasa es que, pues eso también es un tema complejo, y por eso también Estados Unidos ha dicho que el que llega allá, precisamente como extranjero, los latinos por general y mucho mexicano, que va y trabaja por temporadas o va y trabaja en cosas que no son las que apetecen trabajar y están en esos puestos de trabajo y acceden a esos puestos de trabajo, entonces ahí sí dicen, ah, no, es que nos están desplazando, ¿cierto? Nos están desplazando nuestros puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque están ocupando esas plazas, esos puestos de trabajo. Y mentira, porque va uno a ver y nadie lo quiere hacer, entonces sí. Son necesarios. Y de todas maneras, existen esos puestos de trabajo y no es que haya una preferencia específica por el extranjero, sino que es el único que aplica a ese trabajo muchas veces. ¿Cierto? Entonces, eso está pasando. Pero eso también es por el error que uno comete, digamos, porque pues sí, como el valor del dinero en Venezuela era muy bajito, entonces un venezolano al llegar acá, digamos, si le pagan 20.000 pesos, él cree que eso es mucha plata. Lo mismo, digamos, pasa si uno se va de colombiano, pues uno dice, ay, no, me gané, no sé, $8 por una hora de trabajo, como uno siempre hace eso, no, yo convierto el dólar a pesos, no, yo me gané 25.000 pesos, digamos, entonces yo lo hago, ¿sí? Claro. Pero digamos, la persona que es, digamos, sí, su nacionalidad es de cierto país, pues sabe que el trabajo no vale eso. Más yo lo pienso que es como por ese lado, ¿no? Sí, pues ahí están las diferentes condiciones de vida de cada región, de cada país. Entonces, claro, pues tú ganas en dólares, como dicen, ganas en dólares, pues también gastas en dólares allá, ¿cierto? Ajá, exacto. Sí. Pero digamos allá, por ejemplo, sí está establecido la hora mínima, entonces allá sí pasa que no te van a pagar lo que quieran, así seas ilegal, porque igual tú sabes cuál es el mínimo y te pagan lo que es el mínimo como mínimo, pues. En cambio acá con el venezolano, el colombiano sí es explotador, porque el colombiano no tiene un valor de la hora mínima, entonces el colombiano le paga lo que le da la gana, 20.000 pesos por un día de trabajo. Obviamente otro colombiano no lo va a hacer, salvo que tenga la necesidad ya muy grande, va y lo hace. Pero sí, como prefieren no, entonces por eso dicen, ay, no es que no hay trabajo, pero trabajo sí hay. Sí, eso se vuelven las famosas condiciones de lo que llaman el subempleo, es decir, se empieza a emplear por menos del salario real y menos del salario inclusive mínimo. Entonces, sí, se vuelven temas de explotación. Y hasta la famosa nueva esclavitud, ¿no? Una nueva esclavitud por lo que le den para poder subsistir. Es difícil también. Pero pues está esa situación que obviamente que normalmente las migraciones, pues sí, obviamente hacen un porcentaje de desplazamiento de la demanda de mano de obra nacional, eso sí pasa. Eso ha pasado en todos los países y sigue pasando. Las migraciones obviamente van a reemplazar esa parte de mano de obra porque hay que darles a las migraciones cuando son aceptadas legalmente. En el caso de Colombia, pues con los venezolanos, pues que inclusive ya se ha hecho todo un tema de aceptación y de aforo de estos inmigrantes, etcétera, etcétera. Pero aún así todavía uno ve pues mucho venezolano mendigando, ¿no? Es complicado eso también. Pero es que es muy difícil darle empleo a todo el mundo, si tampoco hay tanto empleo, como el caso de la pandemia, pues que se perdió tanto empleo para todo el mundo. Entonces sí es compleja también la situación. Pero bueno, pues digamos que este mundo está lleno de incertidumbre y eso genera, de todas maneras,
a todos los niveles, inclusive a los que puedan decir que tienen su puesto asegurado. Nadie puede decir que tiene el puesto asegurado en este momento. Solo los únicos que tienen un puesto asegurado son los que han ganado concurso en las del Estado. Sí. Esa gente sí puede estar tranquila toda la vida. Bueno, podría estar tranquila, a menos que llegase a quebrarse la institución, ¿no? O digamos, que tuviera alguna situación difícil el Estado y condiciones de guerra, por ejemplo, cosas de esas que donde se pierde, digamos, la condición normal de vida de un país, ¿no? Pero bueno, no pensemos en eso y afortunadamente pues no se está dando esa situación. Sí. Bueno, entonces, conclusión, pues el mercado de competencia perfecta es muy difícil que se dé. Se dio en una época, en este momento no es tan fácil que se dé. En nuestro ejemplo, si una empresa está produciendo pizza y no obtiene beneficios, abandonará esta actividad y comenzará a producir otros bienes que generen beneficios. Y también al contrario, cualquier empresa podría acceder al mercado atraída por la existencia de altos beneficios. Bueno, entonces los de competencia imperfecta, pues ya vamos a verlos, ya nos toca mañana. Que serían estos, estamos hablando, a ver, veámoslo a este rapidito, un minutico. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En este video hablaremos sobre el mercado de competencia imperfecta. Bien, vamos a imaginar nuevamente una ciudad que tiene 2.000 habitantes. Todos estos habitantes requieren del servicio telefónico, pero en esta ciudad exclusivamente hay una compañía que presta el servicio. Esta compañía tiene la capacidad de manejar a su antojo la tarifa del servicio. En este momento nos estamos dando cuenta de que existe una posición privilegiada de esta compañía por ser la única, mientras que del otro lado hay muchas personas que demandan de su servicio. A esta desventaja, en la que en el mercado solo existe un oferente o productor, le llamamos mercado de competencia imperfecta. O lo mismo, es la situación en la que unos pocos o un solo agente en el mercado produce, distribuye y comercializa un determinado bien o un servicio. Pero también tiene la capacidad de afectar directamente sobre el precio del bien o del servicio. En principio, la competencia imperfecta no es una situación deseable, por lo que los gobiernos suelen imponer políticas para garantizar la competencia, así como establecer qué conductas son competencia desleal y asimismo no perjudicar a los consumidores. Pero conozcamos cuáles son las características del mercado de competencia imperfecta. Primero, que existe un limitado número de productores, como ya hemos dicho, puede ser uno o unos pocos. Y este uno o unos pocos ejercen influencia directa sobre los precios debido a la ventaja que tienen de ser escasos en el mercado. También es preciso conocer cuáles son los tipos de competencia imperfecta. Comencemos con el monopolio puro. Es una situación de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe un productor oferente, posee un gran poder en el mercado y es el único que posee un producto, un bien o un recurso o un servicio. Los famosos monopolios del Estado normalmente, ¿no? Las empresas estatales antes eran las únicas que ofrecían esos servicios, eran el monopolio estatal que se llama. Pero ahora hay monopolios obviamente privados y los famosos monopolios multiproductivos que llamarían, que serían
las grandes multinacionales en el fondo se volvieron monopolios de muchos, inclusive oligopolios en muchos países en los que están, ¿no? ¿Como cuál, profe? Un ejemplo. Por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola en cada uno de los países pues tiene una gran participación del mercado, a veces tiene participaciones de más del 50%. Cuando, según las leyes monopólicas, si tú tienes una participación de más del 51% del mercado en un país, eres monopolio. Bueno. Y de otra parte tenemos el oligopolio. Es un mercado dominado por un pequeño número de oferentes o de productores. Asimismo, poseen un gran poder en el mercado y son capaces de influir directamente sobre los precios. Eso sería como, por ejemplo, Alpina y Alquería, una cosa así. Sí, esos que tienen gran participación en el mercado. Los oligopolios por lo general son... Adidas. Sí, también. Sí, porque también. Ellos ponen los precios que quieran. Sí, son multinacionales, pero y bueno, están dentro de un mercado de unos 4 o 5 grandes, pero también hay muchos locales, ¿no? Yo diría, por ejemplo, un oligopolio más consolidado sería de las industrias, por lo general la industria del cemento, por ejemplo. Cemento tiene solamente como unos 3 o 4 actores. Los oligopolios en Colombia son, por ejemplo, de los productores de papel, o sea, las papeleras, son como 2 o 3 nomás que hay. Los productores de... O sea, hay que invertir en eso. Ah, pues sí, puede ser. Sería bueno. Puede ser una industria en la que uno podría tratar de acceder, pero entonces habría que ver cuáles son las barreras de entrada a esos, porque normalmente para poner, por ejemplo, una cementera, por decir algo, pues tienes que tener un gran capital de que estamos hablando de unos 100 millones de dólares para arriba, por ejemplo, para poder competir, para poder realmente competir, o si no te sacan del mercado en par boliones. Entonces, sí, uno ve las cementeras y dice uno, no, pero ¿qué tiene las cementeras? Y uno puede producir eso, tal. Pero entonces toda la logística y compras y todo eso está en manos de muy pocos. Entonces, cementos acá tenemos Cemex, tenemos Holcim. Entonces, pero Cemex es una multinacional de México. O sea, es la cementera de México, Cemex. Y entonces Cemex ya tiene inversiones en Colombia muy grandes, ha comprado otras cementeras en Colombia, Cementos Diamante, bueno, etcétera, etcétera. Holcim, que es una cementera multinacional, esa es Suiza. Y obviamente compró cementeras en Colombia. Entonces, esas son las competencias. La nacional tal vez que existe es Argos, Cementos Argos. Y Cementos Argos se volvió una multinacional porque también creció, es colombiana, es del grupo antioqueño, ¿cierto? Del grupo empresarial antioqueño del GEA, es parte de ese grupo y inclusive se volvió multinacional a nivel Estados Unidos, compró cementeras en Estados Unidos, pero en Colombia pues es oligopólica. También tiene una buena participación del mercado. La más pequeña tal vez en este momento es Cementos Tequendama, que en cierta época le hicieron cartel, estas tres, y la trataron de sacar del mercado. Bueno, sí. Ok, entonces pongámonos, por favor, ya se nos fue la horita, qué cosa. Pongámonos en video. ¿Estamos todos? Valentina Bernate, ¿cómo vas? Bien, sí, señor. ¿Ya has hecho todo lo necesario por ayudarme con todo ese otro tema del parcelador? Sí, señor. Ah, bueno, gracias, muy bien. Sandra, ¿dónde anda? ¿Está patinando por allá? ¿Qué? ¿Un pedido?
¿Qué está haciendo Sandra por allá? Que no Cristian. puede hablar. Cristian, no lo estoy viendo. Ah, ahora sí. ¿Cómo que no? Cristian no ha cambiado de gorro. ¿Ese gorro cómo se llama? Pesquero, bro. Al pesquero. Sigue con el pesquero. Bueno, Emily, no te veo. Lo que aquí estoy es que no sé, no me deja No te prender deja la ver. cámara. Bueno, estamos todos. José Luis, ¿qué pasó, José Luis? Andrés, sí lo veo. Andrés cambió peinado. ¿Andrés se peluqueó o cambió peinado? Era yo. Se bañó, profe, se bañó. Sí, no, se quitó el bigote, es que tenía bigote, ahora sí ya lo reconozco. Se quitó el bigote, Andrés, bueno, muy bien. A ver, Sharon, no te oigo. Sharon. Que mi perrito está aullando, profe. Bueno. Ok, Jessica, ya están los dos. Jessica, Galvis, sí, ahí estás. Listo. Bueno, muchachos, Fernanda también está ahí. Entonces nos vemos mañana. ¿Listos? Chao, profe, Bueno, gracias. chao. Gracias a todos. Gracias, profe, chao. Chao, profe.